¿Alguna vez has notado la presencia de hormigas en tu casa y te has preguntado si tiene un significado más profundo? En Proverbios 6:6 la Escritura nos exhorta: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Esta simple criatura, muchas veces ignorada, es en realidad una portadora de lecciones espirituales poderosas. Las hormigas no solo representan trabajo y previsión, sino también señales divinas que podrían estar hablándote sobre tu vida espiritual, tu hogar y tu propósito. Hoy exploraremos qué significa realmente que aparezcan hormigas en tu casa desde una perspectiva bíblica y qué podría estar queriendo mostrarte Dios a través de este fenómeno. Te mostraremos cómo interpretar estas apariciones y cómo discernir si estás atravesando una etapa de corrección, preparación o bendición. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde tiempos antiguos, Dios ha usado lo pequeño para revelar grandes verdades. Muchas veces buscamos señales divinas en lo espectacular, en lo sobrenatural, en lo que brilla y estremece, sin darnos cuenta de que el Señor también nos habla a través de lo cotidiano. Una de las criaturas más ignoradas en nuestro día a día, las hormigas, esconden un mensaje poderoso y profundamente espiritual. Cuando comienzan a aparecer en tu casa, no es simplemente una molestia doméstica o un problema de limpieza. Puede ser una llamada directa de Dios a observar, a escuchar y a entender que hay algo más grande sucediendo. En Proverbios 6:6, la palabra nos dice con claridad: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. No es una sugerencia, es una instrucción. Dios nos invita a mirar lo pequeño para encontrar sabiduría, a prestar atención a los detalles que otros descartan, porque ahí es donde muchas veces Él decide hablar. La hormiga, en su aparente insignificancia, se convierte en un símbolo del orden divino, de la previsión, de la constancia y de la responsabilidad. No tiene capitán ni jefe y sin embargo sabe cuándo trabajar, cómo prepararse, cómo organizar su vida para el futuro. No espera que le den órdenes, no se detiene por fatiga, no se distrae con la comodidad. Trabaja cuando es tiempo de trabajar, recoge cuando es tiempo de recoger y se protege cuando vienen los tiempos difíciles. ¿Cuántas veces Dios ha tratado de llamarnos la atención sobre estas mismas áreas en nuestras vidas? ¿Y cuántas veces hemos ignorado esa voz, distraídos por lo urgente, por lo mundano, por lo pasajero? Ver hormigas en casa puede ser una advertencia espiritual sutil, pero muy poderosa. Puede significar que estamos siendo llamados a revisar nuestra diligencia, nuestra actitud ante el trabajo, nuestras prioridades internas. Puede ser que estemos dejando áreas de nuestra vida espiritual en el abandono, creyendo que todo está bien porque nada se ha derrumbado aún. Pero el que ve con ojos espirituales entiende que Dios, como Padre amoroso, nos corrige antes de que llegue la crisis. Él advierte antes del colapso, susurra antes del grito. Y una de esas advertencias puede llegar en forma de estas pequeñas criaturas que comienzan a invadir silenciosamente los rincones de nuestro hogar. La hormiga no solo representa trabajo, también representa sabiduría aplicada. El sabio no es quien conoce mucho, sino quien actúa en el momento correcto. El insensato ve el peligro y no hace nada, pero el diligente ve lo que otros no ven. Jesús lo dijo con claridad: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Lucas 16:10. Esto significa que la fidelidad a Dios no se mide solo en grandes decisiones o actos espectaculares, sino en cómo respondemos a los detalles,
a los pequeños llamados, a las señales que parecen insignificantes. Si somos capaces de ver en la aparición de una hormiga un mensaje del cielo, entonces nuestro corazón está verdaderamente atento a la voz del Espíritu. He conocido personas que comenzaron a notar una presencia inusual de hormigas en sus hogares justo cuando atravesaban momentos de confusión, de desorden, de procrastinación o de inestabilidad emocional. Al principio lo ignoraron, pensaron que era algo físico, algo relacionado con la comida o el clima. Pero después de semanas de lucha, de sentirse fuera de control, de no encontrar explicación a su agotamiento o a su sensación de estar perdiendo el rumbo, entendieron que algo más estaba ocurriendo. Una de ellas compartió cómo, al comenzar a orar y ayunar pidiéndole a Dios que le revelara lo que estaba mal en su vida, sintió fuertemente que debía volver a poner orden en su casa, en su tiempo devocional, en su agenda diaria. Mientras más organizaba su entorno físico, más claridad recibía en su vida espiritual. Las hormigas no desaparecieron de inmediato, pero se fueron tan silenciosamente como llegaron, justo después de que ella tomara acción sobre las áreas que había descuidado. Dios usa el entorno para hablarnos. Nada en la vida de un creyente ocurre por accidente. Todo puede ser redimido y usado por el Creador para transmitir su voluntad. Y si las hormigas aparecen en tu casa en un momento donde te sientes desconectado, estancado o incluso cómodo en tu zona de confort, pregúntate, ¿qué me está queriendo decir el Señor? ¿En qué parte de mi vida necesito volver a actuar con diligencia? ¿Qué tareas he dejado para después? ¿Qué llamado he postergado por miedo, por comodidad o por distracción? El libro de Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para todo. Hay tiempo para sembrar, para cosechar, para guardar, para hablar y para callar. Pero para reconocer cada uno de estos tiempos necesitamos sabiduría. Y la sabiduría no se obtiene solo por estudiar, sino por observar lo que Dios pone delante de nosotros. Las hormigas, en su naturaleza obediente, no se resisten al tiempo. No trabajan en invierno ni descansan en verano. Conocen su temporada y actúan en ella. Esta es una lección que muchos necesitan aprender en su caminar espiritual. No todas las oportunidades estarán disponibles siempre. Hay momentos donde la gracia de Dios nos impulsa a movernos, a organizar lo que está fuera de orden, a actuar con propósito y obediencia, aunque no lo entendamos todo aún. Es importante recordar que la pereza espiritual no siempre se manifiesta como inactividad total. A veces es una ocupación excesiva en cosas que no importan. Es trabajar sin fruto, correr sin dirección, vivir sin propósito. Y cuando eso ocurre, Dios nos confronta con lo más básico, la necesidad de retornar a los fundamentos, a lo esencial, al orden interno. En muchas culturas bíblicas el desorden era una señal de maldición y el orden una señal de bendición. Desde la creación del mundo Dios trajo orden al caos. Separó la luz de las tinieblas, las aguas de la tierra y estableció ciclos, ritmos, estaciones. Así también desea hacerlo en nuestra vida. Las hormigas, al invadir un espacio, rompen con nuestra comodidad, con nuestra rutina, con nuestra sensación de control. Y si estamos atentos, esa interrupción puede ser exactamente lo que necesitamos para volvernos a Dios. El profeta Isaías escribió: instruye al justo y aumentará su saber. Isaías 28:9. La sabiduría crece en quien está dispuesto a recibir corrección. No se trata de ver hormigas y reaccionar con molestia, sino de detenernos y preguntar: ¿qué área de mi vida está fuera del diseño divino? Tal vez se trata de tu tiempo. Has dejado de priorizar tu devocional. Has estado tan enfocado en lo urgente que has olvidado lo importante.
Tal vez se trata de tus hábitos, de las pequeñas decisiones que parecen inocentes, pero que están afectando tu constancia espiritual. O tal vez se trata de tu familia, de relaciones que necesitan atención, perdón o restauración. Las hormigas no vienen sin motivo. Ellas buscan alimento, refugio, señal de acceso. Y si han entrado a tu casa, puede ser que estén mostrando una puerta abierta que necesita ser cerrada, una grieta que debes sellar, una rendija espiritual por donde has permitido el ingreso de distracción, pereza o negligencia. El rey Salomón, considerado el hombre más sabio de su tiempo, no dudó en señalar a la hormiga como un ejemplo digno de imitación. Esto nos habla del poder de la observación espiritual. No todo lo que es pequeño es insignificante. No todo lo que parece simple es carente de valor. Jesús mismo enseñó usando semillas, ovejas, monedas perdidas, cosas aparentemente ordinarias para revelar verdades eternas. Así también cuando el Espíritu Santo está presente en la vida de alguien, convierte lo cotidiano en una escuela divina. Y si hoy estás viendo hormigas en tu casa, Dios podría estar enseñándote más de lo que imaginas. Hay personas que oran por dirección, por claridad, por sabiduría, pero cuando Dios responde lo hace de formas que requieren atención. La fe no siempre se activa en el milagro, sino en la interpretación. Lo que ves en lo natural muchas veces refleja lo que ocurre en lo espiritual. Y si Dios está permitiendo que estas pequeñas criaturas aparezcan una y otra vez, tal vez es porque quiere recordarte que Él bendice al que trabaja con excelencia, al que cuida lo que le ha sido confiado, al que no se conforma con la mediocridad ni con lo superficial. Tal vez es el momento de volver a ordenar tu vida con intención, no solo para vivir mejor, sino para honrar a aquel que te creó con propósito. La hormiga no busca reconocimiento, no se detiene a recibir elogios, no espera que la aplaudan, simplemente hace lo que debe hacer y lo hace bien. ¿Puedes decir lo mismo de tu caminar con Dios? ¿Estás haciendo lo que Él te llamó a hacer con excelencia, con constancia, con integridad? O quizás te has cansado, te has desviado, te has enfriado. Entonces las hormigas pueden estar siendo esa alarma espiritual, esa voz silenciosa pero insistente que te dice: despierta, levántate, es hora de moverte, es tiempo de volver a poner en orden lo que has descuidado, porque Dios no busca seguidores que solo se emocionen con lo grande, sino discípulos que respondan a lo pequeño. Jesús lavó pies, no porque fuera débil, sino porque entendía que el poder del reino está en el servicio. La hormiga, en su sencillez, refleja ese mismo espíritu. Trabajar sin quejas, avanzar sin distracción, construir sin descanso. Y si aprendemos de ella, si imitamos su ejemplo, si dejamos que su presencia en nuestra casa nos lleve a examinar nuestra vida con humildad, entonces habremos escuchado correctamente la voz de Dios. Y cuando esa voz nos habla, no lo hace para condenarnos, no, sino para transformarnos. No nos llama para avergonzarnos, sino para alinearnos con su propósito eterno. Porque al final no se trata de las hormigas, sino de lo que ellas revelan. Se trata de ti, de tu llamado, de tu temporada, de tu obediencia. Se trata de responder con fe a lo que Dios está usando para llamarte suavemente de regreso a su camino. Cuando una señal se repite con insistencia, su propósito ya no es advertir suavemente, sino despertar de manera contundente. En el lenguaje espiritual, lo repetitivo no es irrelevante. En muchas ocasiones es la forma en que Dios amplifica su voz para aquellos que se han acostumbrado al ruido del mundo. La persistente presencia de hormigas en una casa no debe ser tomada a la ligera.
cuando su aparición se vuelve constante, cuando regresan a pesar de los intentos por alejarlas, cuando se filtran por rendijas invisibles y avanzan sin cesar por rincones que antes estaban limpios, es necesario preguntarse, ¿qué está tratando de decirnos el cielo? La Biblia está llena de momentos donde lo repetitivo fue clave para la revelación de un mensaje divino. En los sueños de Faraón, José explicó que la duplicación del sueño era una confirmación celestial. El sueño de Faraón es uno solo, y el suceder del sueño 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Génesis 41, 25, 32. Cuando un mismo fenómeno ocurre una y otra vez, no es casualidad, es afirmación, es urgencia. La insistencia de las hormigas puede ser una figura del espíritu que busca quebrar la dureza de un corazón que se ha adormecido. El desorden espiritual no siempre es evidente. A veces se oculta tras apariencias de normalidad, detrás de rutinas religiosas vacías, detrás de compromisos que ya no fluyen desde la pasión, sino desde la obligación. Pero Dios, que escudriña la mente y el corazón, no se detiene ante la fachada. Él mira los fundamentos. Y si encuentra grietas, si ve que el desorden ha comenzado a instalarse en lo profundo del alma, enviará advertencias. Lo hará con suavidad al principio, pero si no se presta atención, sus métodos se volverán más insistentes, más continuos, más confrontativos. Así como la presencia constante de las hormigas puede interrumpir la comodidad de un hogar, el llamado de Dios puede irrumpir en la rutina para hacer visible lo que estaba siendo ignorado. En Isaías 1:18, el Señor extiende una invitación. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Esta expresión no solo implica una oferta de perdón, sino una revisión, una evaluación, una confrontación con el estado real del alma. Cuando las cosas están desordenadas espiritualmente, todo lo demás comienza a reflejar ese caos. El desorden no solo afecta a lo visible, afecta a lo invisible. Lo que se acumula en el espíritu se manifiesta en lo físico. Una mente confundida, una oración apagada, una palabra sin peso, una fe sin raíz. Todo esto puede estar indicando que hay algo que se ha salido del diseño de Dios. Y Dios, que es orden, luz y verdad, no permite que ese desorden avance sin resistencia. La aparición reiterada de hormigas en un entorno que antes estaba en paz puede ser una manifestación física de un llamado divino a revisar lo interno, a poner en orden lo que ha sido descuidado, a cerrar las puertas que han sido dejadas abiertas. El libro de 1 Corintios 14:33 declara que Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Esto significa que donde hay caos prolongado, donde reina la confusión, donde las cosas se sienten fuera de control, no es Dios quien está gobernando esa atmósfera. Y si las hormigas están insistiendo en manifestarse, si no ceden, si vuelven con más fuerza, podría ser una revelación de que algo ha sido desplazado del centro espiritual del hogar. Tal vez se ha reemplazado la presencia de Dios por afanes. Tal vez se ha cambiado el altar de adoración por distracción o se ha dejado entrar aquello que contamina. Las Escrituras muestran que Dios advierte antes de juzgar, llama antes de intervenir y corrige antes de exponer. Las señales que se repiten deben ser interpretadas a la luz de la palabra, porque nada ocurre sin causa. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel vivió múltiples ciclos de advertencia, rebeldía y corrección. Dios les enviaba profetas una y otra vez, no porque Él dudara de su mensaje, sino porque su pueblo no escuchaba. Jeremías fue levantado para hablar repetidamente
a un pueblo endurecido. Y en el capítulo 7, el Señor dice: desde el día que vuestros padres salieron de la tierra de Egipto hasta hoy, os envié todos los días a mis siervos los profetas, comenzando desde temprano y enviándolos cada día. Pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz. Jeremías 7, 25 a 26. La repetición no era una debilidad del mensaje, era una misericordia prolongada. Así también, si Dios permite la repetida aparición de estas pequeñas criaturas, puede estar expresando que aún hay oportunidad, pero que el tiempo de respuesta se está acortando. El desorden espiritual muchas veces no comienza como rebeldía abierta, sino como descuido progresivo. La oración que se pospone, la palabra que ya no se lee con hambre, la santidad que se flexibiliza, las prioridades que cambian. Este desorden interior se va instalando sin ruido, como las hormigas, poco a poco, sin escándalo, pero con persistencia, hasta que de repente el corazón está lleno de cosas que no pertenecen al reino. Y es entonces cuando Dios envía señales visibles para despertar la conciencia dormida. En Marcos 13, 35 a 37, Jesús advierte: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, para que cuando venga, de repente, no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos lo digo: velad. Estar atentos a los signos del entorno, incluso los más pequeños, es parte de una vida espiritual activa y vigilante. Dormirse en medio del mover de Dios es permitir que el enemigo entre sin resistencia. En muchos pasajes bíblicos, la falta de atención a los detalles ha sido la causa de derrota. Cuando Acán tomó lo prohibido en Jericó, todo el campamento sufrió las consecuencias. Y hasta que no se identificó y corrigió el pecado oculto, no pudieron avanzar en victoria. Josué 7. El pecado estaba escondido, pero sus efectos eran visibles. Así también, cuando hay desorden espiritual no enfrentado, lo invisible comienza a manifestarse. Y si se insiste en ignorar las advertencias, Dios permite que esas manifestaciones se intensifiquen. Las hormigas pueden ser una representación de esa insistencia divina. Pequeñas, constantes, difíciles de detener si no se confronta la raíz del problema. Es necesario entender que Dios no busca castigar, sino restaurar. Pero para restaurar primero hay que exponer. Y para exponer muchas veces Dios envía señales visibles, repetitivas, que sacuden la comodidad del alma. Apocalipsis 3:19 dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Este versículo revela el corazón de un Dios que corrige por amor, no por condena. Un Dios que insiste cuando ve que su hijo está caminando hacia el peligro. Un Dios que no se rinde, que habla de múltiples maneras hasta que logra despertar el alma. Y si la insistencia de las hormigas ha captado tu atención, es posible que estés en medio de una intervención divina, una pausa impuesta por el cielo para que vuelvas a evaluar lo que estás edificando. Porque si la estructura está siendo invadida por algo tan pequeño pero tan insistente, puede que los cimientos estén expuestos, agrietados o debilitados por el descuido. Es tiempo de mirar más allá de lo visible y preguntarse: ¿hay desorden en mi espíritu? ¿He dejado entrar pensamientos, actitudes o prácticas que están contaminando mi ambiente espiritual? ¿Estoy permitiendo que el afán, la crítica, la impureza o la indiferencia invadan lo que antes estaba dedicado a Dios? Estas preguntas no deben responderse con ligereza. Requieren una introspección profunda, una disposición a dejarse confrontar por la palabra, una apertura real a la voz del Espíritu. Porque si Dios está hablando, no es para entretener, es para transformar. Y si está permitiendo que algo tan pequeño como una hormiga irrumpa una y otra vez en tu espacio,
es porque desea enseñarte algo que no has querido ver. En Hebreos 12:25 se nos advierte: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos. La advertencia es clara, el llamado es urgente. Dios no está en silencio, Él está hablando, tal vez no como esperabas, pero sí como necesita. No siempre en lo grandioso, pero sí en lo constante. No para asustarte, sino para protegerte. No para acusarte, sino para redirigirte. Porque cada señal que Dios permite, cada insistencia que Él mantiene, es una extensión de su gracia. Las hormigas que vuelven una y otra vez no son solo una molestia, son una pregunta del cielo. ¿Estás escuchando? ¿Estás viendo lo que antes no veías? ¿Estás dispuesto a poner en orden lo que has dejado al descuido? Porque mientras ellas insistan, la misericordia aún está extendida. Pero el tiempo para responder no es eterno. El llamado es hoy. Nada es casual en el lenguaje de Dios. Así como cada palabra de las Escrituras tiene un lugar preciso y cada acto divino ocurre en el tiempo exacto, también cada manifestación en nuestra vida lleva consigo un propósito. Cuando observamos la presencia de hormigas en un hogar, no solo debemos fijarnos en su persistencia, sino en el lugar exacto donde aparecen. Porque en lo espiritual el espacio también comunica. No es lo mismo encontrar hormigas en la cocina que en el dormitorio o en la entrada. Cada parte del hogar tiene un significado simbólico que puede revelar lo que está ocurriendo en una dimensión más profunda. Dios habla a través de escenarios específicos y si ha permitido que estas criaturas aparezcan en ciertos rincones, es porque desea que seamos conscientes del área que requiere revisión, atención o consagración. En el Antiguo Testamento, el tabernáculo fue construido con una distribución detallada. Cada lugar tenía una función: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo representaban niveles distintos de acceso, comunión y santidad. Nada fue diseñado al azar. La disposición del altar, la mesa de los panes, el candelabro y el arca del pacto estaban alineados con el propósito divino. Así también, nuestros espacios físicos pueden reflejar estados espirituales. Cuando Dios hablaba al pueblo de Israel sobre la pureza del campamento, no se refería solo a la limpieza externa, sino a la preparación del ambiente para su presencia. En Deuteronomio 23:14 se declara: porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento, por tanto, tu campamento ha de ser santo, para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva de en pos de ti. Esta declaración nos recuerda que lo físico y lo espiritual están profundamente entrelazados. La santidad del espacio importa. Cuando las hormigas aparecen en la cocina, el mensaje puede estar relacionado con la provisión, la administración de los recursos o el sustento espiritual. La cocina es símbolo de alimento, no solo físico, sino también emocional y espiritual. En ella se preparan los nutrientes que sostienen la vida. Si en ese lugar comienza a manifestarse una invasión, es válido preguntarse si se ha descuidado el principio de buena mayordomía. Tal vez hay desperdicio, quejas, mal uso de lo que Dios ha dado o una falta de gratitud que ha permitido la entrada de contaminación. Recordemos lo que Jesús enseñó sobre el pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. La palabra es alimento, y si el lugar simbólico del alimento está siendo invadido,
Puede que el Espíritu esté señalando que ha llegado el tiempo de ajustar la manera en que se recibe y distribuye ese alimento. No solo en lo físico, sino también en lo espiritual. La comida puede estar, pero ¿está siendo consagrada? El pan puede abundar, pero ¿está siendo compartido con generosidad y gozo? Si las hormigas se manifiestan en el dormitorio, el enfoque espiritual cambia. El dormitorio representa intimidad, descanso, sueños, pensamientos ocultos. Es el espacio donde el alma se desnuda, donde cesan las máscaras y el verdadero yo emerge. Allí también se revelan las cargas del corazón. El salmista decía: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Salmo 4:8. Cuando el descanso es interrumpido, cuando el sueño es inquieto o la intimidad se contamina, es señal de que algo ha roto la comunión interior. Si las hormigas invaden ese lugar, pueden estar reflejando una intrusión espiritual en la vida emocional o sexual, una falta de alineación en el pensamiento o una puerta abierta a través de hábitos que distorsionan la pureza del corazón. La habitación no es solo un lugar físico, es también el espejo del alma. Si Dios permite una señal allí, es porque desea restaurar lo profundo, lo íntimo, lo que nadie más ve, pero que lo sostiene todo. En el caso de las hormigas, en la entrada de la casa, el mensaje puede estar conectado con el acceso, con lo que entra y lo que sale, con la vigilancia espiritual. La puerta es símbolo de autoridad. Quien entra por la puerta tiene permiso. Quien entra por otro lado es un ladrón. Jesús lo dijo en Juan 10:1. El que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Si la entrada está siendo invadida, si las hormigas avanzan por ese umbral, es posible que el Espíritu esté indicando que se han abierto puertas a influencias extrañas, a pensamientos que no provienen de Dios, a actividades que permiten acceso al enemigo. La entrada debe estar resguardada. El centinela debe estar en su puesto, porque si se pierde el control del umbral, toda la casa está en riesgo. La presencia de hormigas en ese punto puede ser una llamada a retomar la autoridad espiritual, a vigilar lo que se permite en el hogar, a cerrar con firmeza toda puerta que no fue abierta por Dios. En otros casos, las hormigas se manifiestan en lugares altos, como repisas, techos o esquinas elevadas. Esta ubicación sugiere una contaminación que ha llegado a las ideas, a la visión, al pensamiento superior. La mente, representada en lo alto, es el campo de batalla por excelencia. En 2 Corintios 10:5 se nos exhorta a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Si la mente ha sido invadida por argumentos falsos, si el orgullo o la autosuficiencia han tomado lugar, Dios puede usar una señal como esta para mostrar que el pensamiento ha dejado de ser limpio y necesita ser purificado. Porque todo lo que se eleva sin la guía de Dios termina corrompiéndose. La sabiduría del mundo contamina, pero la sabiduría de lo alto purifica, santifica, edifica. Las hormigas en lo alto pueden estar gritando en silencio que es tiempo de renovar la mente con la verdad de la palabra, de someter el pensamiento al gobierno del Espíritu, de rendir cada argumento al altar de la obediencia. Cuando estas criaturas aparecen en zonas húmedas, como baños o lavaderos, el mensaje puede estar ligado al proceso de limpieza, purificación y restauración. El agua es símbolo de vida, pero también de juicio y de renovación. El bautismo mismo es un acto donde lo viejo muere y lo nuevo nace. Si las hormigas invaden un espacio que representa purificación, puede ser señal de que la limpieza no ha sido completa.
Tal vez el perdón no fue genuino, la confesión fue superficial, o hay pecados ocultos que siguen contaminando desde lo invisible. En Isaías 1:16 Dios ordena: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. La limpieza que Dios demanda no es externa, es profunda. Y si ha permitido que ese lugar específico se vea afectado, es posible que esté marcando la necesidad de una purificación más radical, una separación clara entre lo puro y lo impuro, una vuelta a la santidad que no se negocia. Hay también momentos en los que las hormigas se presentan en los lugares donde se guarda el alimento, como alacenas o despensas. Allí el simbolismo gira hacia la provisión futura, la preparación, la administración sabia de lo que vendrá. El pueblo de Dios fue instruido a recoger el maná diariamente, excepto el sexto día, cuando debían recoger doble porción para guardar el día de reposo. Éxodo 16, 22, 25. Quien no obedecía esa instrucción encontraba gusanos en lo que había guardado mal. Si las hormigas aparecen en estos lugares, puede ser un mensaje claro sobre la forma en que se está almacenando, gestionando o proyectando el futuro. Puede estar mostrando una falta de previsión, una acumulación sin propósito, o incluso una codicia silenciosa. Porque Dios no bendice el acaparamiento, sino la generosidad. No honra la ansiedad, sino la fe. El lugar donde se guarda el sustento debe ser un lugar de orden, gratitud y equilibrio. Si las hormigas están allí, puede ser porque el orden ha sido alterado. En cada una de estas manifestaciones, el enfoque no debe centrarse en el fenómeno físico, sino en el principio espiritual que lo sostiene. Porque lo que vemos es solo la superficie de una realidad mayor. Dios no deja mensajes sin dirección. No permite señales sin propósito. Y cuando estas criaturas aparecen repetidamente en lugares específicos del hogar, es porque están señalando algo preciso que requiere atención. Ignorar el lugar es ignorar el mensaje. Observar con discernimiento es obedecer con sabiduría. Y solo quien observa espiritualmente podrá interpretar lo que el cielo está hablando en la tierra. Los lugares de una casa son más que estructura, son símbolos, son territorios de significado, representan aspectos del alma, del cuerpo, del espíritu. Y cuando algo los invade, el corazón del creyente debe discernir si esa invasión es un simple accidente o una advertencia divina. En el libro de Levítico, Dios estableció leyes para mantener puro el campamento, incluso en sus detalles más prácticos. Porque para Él la santidad no es solo un concepto, es una realidad vivible, una atmósfera, una forma de habitar. Y esa santidad comienza por reconocer que cada espacio puede ser un altar, cada habitación puede ser un lugar de comunión, cada rincón puede ser una puerta a la revelación. Por eso, cuando las hormigas entran sin cesar en un lugar específico, no se trata simplemente de una molestia, sino de una oportunidad, una invitación a revisar no solo lo visible, sino lo que representa, un llamado a restaurar el orden en el área que simboliza. Porque lo físico no miente, es reflejo de lo espiritual. Y Dios, que todo lo ve, todo lo permite con un propósito. Si Él está hablando, es porque aún hay tiempo de poner en orden lo que fue alterado. Y si estás dispuesto a interpretar con obediencia, entonces entenderás que incluso lo más pequeño puede traer una gran revelación. Cuando el Espíritu de Dios desea movernos a una nueva temporada, no siempre lo hace con estruendo. La mayoría de las veces sus llamados comienzan con lo que parece una interrupción, una incomodidad, una señal discreta que quiebra la rutina.
En ese espacio aparentemente insignificante, lo invisible se empieza a mover. Y si el corazón está atento, comprenderá que lo que llega no es casualidad, sino una instrucción para prepararse. Las hormigas, con su presencia persistente y su ordenado trabajo, no solo revelan el estado actual del alma o del entorno, también pueden estar anunciando que un cambio se acerca, que una transición está en marcha y que el Señor está marcando el inicio de una preparación espiritual necesaria. Las Escrituras muestran que cada vez que Dios llevó a su pueblo a una nueva etapa, les pidió preparación. No hubo transición que no viniera precedida por un llamado al orden, a la obediencia, a la vigilancia. Antes de entrar en la tierra prometida, Israel fue instruido a santificarse, a recordar los mandamientos, a dejar atrás lo viejo. Antes de la venida del Mesías, Juan el Bautista clamaba en el desierto: preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Mateo 3:3. La preparación no es una sugerencia, es una condición. Y cuando Dios quiere moverte hacia un nuevo propósito, no empieza con la meta, empieza con el terreno. No revela el destino sin antes tratar el corazón que va a caminar hacia él. La preparación en el reino es siempre el primer paso de toda transformación. Las hormigas no esperan al invierno para moverse. No trabajan cuando ya no hay tiempo, ellas se anticipan. Disciernen el cambio de temporada antes de que sea evidente para los demás. Dios nos está mostrando a través de ellas un principio que no puede ignorarse, el del discernimiento profético. Hay momentos donde el cielo empieza a mover piezas, donde lo viejo se desgasta, donde las estructuras ya no sostienen lo que antes funcionaba. Y aunque el entorno siga igual a los ojos naturales, el espíritu percibe que algo está por nacer. Las hormigas, al aparecer con mayor frecuencia, al establecer rutas, al recolectar y construir sin descanso, pueden ser esa señal divina de que el tiempo de preparación ha comenzado. No por temor al futuro, sino por obediencia al diseño de Dios. Porque toda transición exige una respuesta. Y solo aquellos que están dispuestos a soltar lo anterior podrán abrazar lo que viene. En Eclesiastés 3:1 se nos recuerda: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Esta declaración no es simplemente poética, es una afirmación espiritual que revela que Dios trabaja por ciclos, por estaciones, por movimientos que requieren que el corazón humano aprenda a interpretar su calendario. El problema surge cuando el alma se aferra a una estación anterior, cuando la comodidad impide la acción, cuando el temor detiene el paso. Y ahí es donde las señales comienzan a manifestarse. El Señor permite que ciertas circunstancias rompan con la inercia, que ciertos movimientos invadan lo que parecía estable, porque donde no hay incomodidad, no hay cambio. Donde no hay interrupción, no hay avance. Las hormigas, entonces, pueden ser el lenguaje sutil del cielo, anunciando que se terminó el tiempo de inacción, que ahora se requiere enfoque, estrategia y obediencia. Dios nunca inicia una transición sin primero establecer un proceso de alineación. Antes de construir algo nuevo, se asegura de que el fundamento esté limpio. Por eso el llamado a la preparación no siempre se siente cómodo. Implica revisión, desapego, renuncia, pero también implica expectativa, esperanza y visión renovada. En Isaías 43:19, el Señor declara: he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Esta promesa revela que la obra nueva ya ha comenzado, pero no todos la percibirán. Solo los que estén atentos a las señales, solo los que no ignoren los movimientos pequeños, podrán
reconocer la puerta que se está abriendo delante de ellos. Las hormigas nos enseñan a actuar antes de que la necesidad sea evidente. Ellas entienden que el momento de recoger es cuando aún hay abundancia, que el tiempo de construir es cuando todavía hay calma, que la previsión no es desconfianza, sino sabiduría. Y si el Espíritu está permitiendo que estas criaturas aparezcan con insistencia, si su actividad ha aumentado, si su presencia interrumpe lo cotidiano, puede que sea un mensaje urgente de preparación, no para sobrevivir, sino para avanzar, no para resistir, sino para posicionarse, porque hay cambios que no se perciben desde el intelecto, sino desde el espíritu, y hay instrucciones que solo se revelan cuando el corazón se ha dispuesto a obedecer incluso lo que no entiende. La preparación no es un acto aislado, es una actitud continua. Es vivir con la certeza de que lo que hoy se siembra será lo que mañana sostendrá. El apóstol Pablo lo expresó de forma clara en 1 Corintios 9, 24 a 25, al decir que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio. Por eso exhorta: corred de tal manera que lo obtengáis, y todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Esta abstención, este dominio propio, esta disciplina es parte de la preparación. Porque no se trata solo de hacer cosas buenas, sino de hacerlas en el tiempo correcto, con la motivación correcta y en la dirección correcta. El que se prepara en Dios no corre sin sentido, no se agita por impulso, no improvisa bajo presión, tiene dirección. Y cuando todo a su alrededor parece estático, su interior ya se está moviendo. Porque el que ha entendido los tiempos del Espíritu sabe que la preparación no se negocia. Cuando Jesús multiplicó los panes, lo hizo después de ordenar a la multitud en grupos. Cuando resucitó a Lázaro, primero pidió que quitaran la piedra. Cuando alimentó al pueblo con maná, estableció un ritmo diario de recolección. Cada milagro, cada provisión, cada intervención divina fue precedida por una preparación. Incluso en su regreso prometido, el Señor no vendrá sin previo anuncio. La parábola de las 10 vírgenes nos recuerda que la preparación es la diferencia entre entrar y quedarse afuera. 5 eran prudentes, 5 insensatas. La diferencia no fue su deseo, sino su previsión. Unas llevaron aceite extra, otras no. Y cuando el esposo llegó, las que estaban listas entraron y la puerta fue cerrada. Mateo 25, 1-13. Este relato no es solo una advertencia, es una instrucción. El aceite representa la preparación espiritual, la comunión con Dios, la sensibilidad a su voz. Y si hoy el Espíritu está enviando señales sutiles a través de lo cotidiano, es porque aún hay tiempo de llenar las vasijas. Cuando Dios prepara, también poda, lo dijo Jesús en Juan 15:2. Todo pámpano que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. La limpieza no es un castigo, es una estrategia. La poda no es pérdida, es inversión. Y si el corazón responde con obediencia a la preparación, entonces podrá también recibir con fuerza lo que viene. Porque toda transición requiere estructura, madurez y discernimiento. No es suficiente querer lo nuevo, hay que estar capacitado para sostenerlo. Las hormigas no se mueven sin rumbo. No actúan por emoción, ellas trabajan con propósito. Cada grano que recogen, cada túnel que cavan, cada reserva que almacenan tiene un objetivo: sostener la vida en el tiempo de escasez. Y ese mismo espíritu es el que el Señor desea despertar en sus hijos. Un espíritu que no reacciona a la urgencia, sino que responde al llamado. Un espíritu que se adelanta, que organiza, que se alinea. En Hebreos 11:7 se menciona a Noé como ejemplo de esta actitud. Dice el texto que por la fe Noé
siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían con temor, preparó el arca. Su obediencia fue su salvación. Su preparación fue su testimonio. Construyó durante años algo que nadie comprendía, para un tiempo que nadie imaginaba. Pero porque obedeció en la preparación, pudo ser instrumento de preservación. Y esta es una clave eterna. Dios no bendice la improvisación, sino la obediencia anticipada. El que se prepara antes de ver la tormenta, el que construye antes de que lleguen las aguas, el que ora antes de que suene la alarma, ese es el que se alinea con el cielo. Por eso, si el Señor está permitiendo que algo tan pequeño como una hormiga interrumpa tus días, si su aparición es más que un accidente y se está volviendo una constante, el mensaje puede ser claro: prepárate. No por miedo, sino por propósito. No por amenaza, sino por alineación. Porque algo nuevo está en camino y el que no se prepara corre el riesgo de no reconocerlo. En Amós 3:7 se nos asegura que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Dios siempre habla antes de actuar y muchas veces sus palabras llegan envueltas en formas inesperadas, en criaturas diminutas, en escenarios simples. Pero si el oído está afinado, la revelación será clara. La preparación no siempre tendrá reconocimiento inmediato, no siempre será comprendida, pero es la marca de los que están en sintonía con el mover de Dios. Es la señal de los que no se conforman con lo aparente. Y cuando la preparación es genuina, el corazón se ensancha, la visión se agudiza y la obediencia se convierte en deleite. Porque no se prepara el que espera lo común, se prepara el que ha entendido que fue llamado para lo eterno. Toda batalla espiritual tiene manifestaciones visibles. Aunque muchas veces el conflicto ocurre en el ámbito invisible, las repercusiones alcanzan el entorno físico. La Biblia nos enseña que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Y esas fuerzas, aunque no se vean con los ojos naturales, dejan rastros, alteran atmósferas, se manifiestan a través de desórdenes, perturbaciones y señales que para un corazón sensible no pasan desapercibidas. Cuando se ha abierto una brecha espiritual, todo lo que está bajo ese techo comienza a reflejarlo. El hogar ya no es refugio, la mente ya no tiene paz, el descanso se interrumpe y lo que antes fluía sin dificultad se convierte en resistencia constante. En ese contexto, la aparición persistente de hormigas no puede entenderse únicamente como una molestia física. Puede tratarse de un reflejo externo de una batalla espiritual que ya está en curso, ¿no? El mundo espiritual no está desconectado de lo cotidiano. En múltiples ocasiones, las Escrituras revelan cómo las consecuencias de una desobediencia espiritual se manifestaron en el entorno físico. En el libro de Joel, Dios utiliza la figura de una plaga de langostas para señalar una invasión que es mucho más que agrícola. Es un juicio, una advertencia, un llamado al arrepentimiento profundo. Dice el texto: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Joel 1:4. Esta secuencia de devastación simboliza no solo una pérdida de provisión, sino una consecuencia directa de la desconexión espiritual. El ataque, aunque natural, en apariencia tenía un trasfondo espiritual contundente. Del mismo modo, cuando hormigas invaden con insistencia, con patrones que desafían la lógica y con una resistencia que no se disipa con acciones naturales, podría estarse revelando una dimensión de guerra invisible que está pidiendo ser discernida. Cada vez que la protección espiritual de un hogar se ve debilitada,
Los enemigos del alma buscan una grieta para ingresar. No siempre lo hacen a través de escándalos o manifestaciones espectaculares. A menudo el enemigo opera en lo sutil, en lo repetitivo, en lo que cansa. Las pequeñas zorras que echan a perder las viñas, como menciona Cantares 2:16, no lo hacen de golpe, sino por desgaste. Y si el corazón no está atento, comienza a normalizar lo anormal, a aceptar lo que antes discernía como extraño. Las hormigas, por pequeñas que parezcan, si son parte de una manifestación que refleja desorden, opresión o agotamiento constante, pueden estar alertando sobre una lucha espiritual activa, una intromisión que se ha permitido consciente o inconscientemente y que ahora está buscando establecerse de forma permanente. En Efesios 4:27 se nos exhorta a no dar lugar al diablo. Esa advertencia es clara. Cualquier puerta abierta, por más pequeña que sea, es suficiente para que la oscuridad intente entrar. La apariencia inofensiva de ciertas acciones o pensamientos no debe engañar a quienes han sido llamados a estar en guardia. Cuando se ha dado lugar, el enemigo no siempre entra con fuerza. Muchas veces lo hace con persistencia. Y las hormigas, en este contexto, pueden estar simbolizando una ocupación del terreno espiritual que está ocurriendo por descuido, por falta de vigilancia, por ausencia de oración o por la negligencia en cerrar puertas que nunca debieron abrirse. En tiempos antiguos las ciudades eran vulnerables no por el tamaño de sus murallas, sino por la vigilancia de sus atalayas. Si el centinela dormía, el enemigo avanzaba sin resistencia. Así también, si el espíritu del hogar no está alerta, las invasiones espirituales comienzan en lo pequeño, pero avanzan con rapidez. El apóstol Pedro escribió: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Esta exhortación no es retórica, es un llamado urgente a la vigilancia constante, porque el enemigo no descansa y donde encuentra debilidad, establece dominio. Las hormigas, al actuar en conjunto, al trabajar de forma organizada, al atacar en puntos estratégicos, imitan en lo natural la forma en que operan ciertas fuerzas espirituales, en número, en unidad, en silencio. Por eso no se puede mirar su presencia como un hecho menor. El que es espiritual, todo lo discierne. Y si el entorno está siendo afectado por estas apariciones, si su constancia desafía toda explicación lógica, puede que haya un conflicto en el ambiente que debe ser enfrentado con armas espirituales, no con soluciones humanas. La oración es la primera línea de defensa, no como rutina vacía, sino como conexión viva con el poder de lo alto. En 2 Corintios 10:4 se declara que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No se trata de rociar el ambiente con métodos humanos, sino de entrar en el lugar secreto, buscar dirección del Espíritu, identificar las raíces del conflicto y en autoridad cerrar toda puerta abierta, porque donde hay autoridad espiritual establecida, ninguna invasión prospera, pero donde hay negligencia, los ataques se multiplican. Las hormigas no aparecen donde no hay oportunidad. Y si están operando con libertad, es porque hay algo que el cielo está señalando como fuera de orden. En el libro de Josué, el pueblo de Israel experimentó derrota ante un enemigo menor, no porque Dios no estuviera con ellos, sino porque Acán había tomado lo que era anatema. El pecado oculto de uno contaminó a todos. El resultado fue una derrota inexplicable en la batalla de Jai, una ciudad pequeña. El enemigo, que en condiciones normales habría sido vencido fácilmente, triunfó debido a una brecha espiritual abierta. Solo cuando el pecado fue expuesto y tratado, la victoria fue restaurada.
Este principio sigue vigente. Cuando hay presencia continua de desorden en lo visible, muchas veces hay algo en lo espiritual que debe ser confrontado. Y las señales que Dios permite, por más pequeñas que parezcan, pueden estar apuntando directamente al corazón del conflicto. La santidad es un muro de fuego, no como imposición religiosa, sino como atmósfera espiritual que protege, limpia y resiste al enemigo. Cuando se vive en santidad, el ambiente se llena de luz. Y donde hay luz, las tinieblas no pueden permanecer. Pero cuando se empieza a tolerar lo que antes se reprendía, cuando se justifican actitudes, pensamientos o hábitos que contaminan, la cobertura se debilita. Y lo que antes estaba fuera, ahora comienza a entrar. Las hormigas, como símbolo de esa invasión sutil, pueden estar gritando sin voz que la batalla ya ha comenzado y que el tiempo de actuar ha llegado. No es necesario esperar a que el conflicto se agrave. La gracia de Dios no solo nos salva, también nos alerta. Y cuando el Espíritu está revelando estas cosas, no lo hace para condenar, sino para equipar. Porque el que ve el peligro y se prepara, permanece firme. El que escucha la voz del Espíritu en lo cotidiano se convierte en columna en medio del caos. Dios está levantando una generación que no necesita señales espectaculares para responder, sino que discierne a través de lo pequeño lo que el cielo está revelando. Las hormigas, si son vistas con ojos espirituales, pueden convertirse en una advertencia de misericordia, en una instrucción velada, en una oportunidad para restaurar lo que ha sido expuesto. El enemigo no teme a quienes oran ocasionalmente. Teme a quienes han hecho del altar su habitación constante. No le preocupa la apariencia de espiritualidad. Le teme a la obediencia radical. Porque sabe que cuando un hijo de Dios se levanta en autoridad, todo lo que estaba oculto comienza a retroceder. Si hoy las señales están frente a tus ojos, si lo pequeño ha comenzado a ocupar lo que antes estaba en paz, es porque el cielo está llamándote a posicionarte. No desde la inquietud, sino desde la certeza de que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y en esa sombra, ninguna plaga se acercará a tu morada. Cuando lo espiritual ha sido restaurado, cuando el corazón ha respondido al llamado de Dios y cuando las puertas que fueron abiertas han sido cerradas con autoridad, el entorno empieza a reflejar la victoria interior. La desaparición repentina de las hormigas, luego de una temporada de presencia insistente, puede ser mucho más que un alivio natural. Puede tratarse de una confirmación silenciosa de que el conflicto ha sido resuelto. La enseñanza ha sido recibida y la atmósfera ha sido redimida. No es coincidencia que en el mundo espiritual la paz que sigue a la obediencia tenga manifestaciones concretas. La palabra de Dios afirma que Él es galardonador de los que le buscan y que su recompensa se manifiesta también en lo visible. En 2 Crónicas 7:14, el Señor establece un principio inmutable. Si se humillare mi pueblo y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa sanidad no solo se refiere a lo agrícola o nacional, abarca también el entorno inmediato del creyente, su casa, sus relaciones, su espacio íntimo. Y cuando el alma se somete a la corrección de Dios, cuando se alinea con su diseño, el entorno reacciona, las perturbaciones cesan, la opresión se retira, lo que se repetía se detiene. Lo que antes era constante ahora se disuelve sin esfuerzo humano. Ese es el fruto de la obediencia. La victoria espiritual no siempre viene acompañada de estruendo. A veces llega con silencio. Así como Elías oyó la voz de Dios en un silbo apacible, así también muchos entienden que el proceso terminó cuando, sin explicación
aparente, las cosas vuelven a su lugar. La desaparición de las hormigas puede ser ese silbo, un recordatorio de que Dios, en su misericordia, no solo advierte, sino también restaura, y que su mano no solo disciplina, sino también limpia, protege y honra al que escucha su voz. El Salmo 91 declara que quien habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Donde esa sombra se establece, ninguna plaga permanece. Por eso, cuando las señales cesan, no deben hacer olvido, sino gratitud. Porque cada ciclo espiritual que culmina deja un aprendizaje. Las hormigas, en su silencio, en su constancia y en su retiro, nos han hablado de corrección, de diligencia, de preparación, de lucha y ahora de triunfo. Y si su partida ha llegado, es porque el Señor ha determinado que el tiempo ha sido completado. Entonces se puede descansar, no en la confianza de lo logrado, sino en la fidelidad del que gobierna cada detalle. Porque el mismo que permitió la señal es el que ahora ha declarado que la obra ha sido hecha. Dios no necesita grandes fenómenos para hablarte. A veces lo hace a través de lo más pequeño, lo más ignorado, lo que otros desechan. Las hormigas en tu casa no son simples visitantes accidentales, son mensajeras de un reino donde todo tiene significado. Si has podido verlas con ojos espirituales, has descubierto que el mundo natural está entretejido con lo eterno. Porque el Dios que creó los cielos también habita en los detalles. Y cuando decides escuchar, incluso una criatura diminuta puede convertirse en una voz profética. Este no ha sido un mensaje sobre insectos, ha sido un llamado a despertar tu discernimiento, a afinar tu oído, a elevar tu sensibilidad espiritual. Hay cosas que solo entenderás cuando dejes de mirar con lógica y comiences a ver con fe, porque el reino de Dios no se manifiesta en lo aparente, sino en lo escondido. Y si hoy lo pequeño te habló, mañana estarás preparado para interpretar lo eterno. No ignores lo que otros pasan por alto. Ahí es donde Dios esconde sus mayores misterios. Allí es donde se entrena a los verdaderos escogidos. ¿Estás listo para dejar que incluso lo invisible te enseñe a ver? Entonces tu hogar se convertirá en un altar vivo